Ejercicio 3.6 del libro de Mecánica de Materiales de Beer, la séptima edición. Este problema ya es un poco más interesante para nosotros, entonces ya conocemos con los ejercicios anteriores la teoría sobre los esfuerzos cortantes y sobre las piezas o los materiales en torsión. Aquí he puesto otra vez esa teoría que sabemos que el esfuerzo máximo de una pieza va a ser igual al momento por el radio. Vamos a empezar a ocupar la letra C, como lo hacen en los libros, dividido entre la inercia. Y este va a ser el primer literal de este ejercicio. Nos preguntan el esfuerzo máximo. Para eso nos dan el momento de 3 kilonewtons, que son 3 por 10 a la 3 newtons por metro, y el diámetro de la pieza que está indicado aquí, que es de 60 milímetros, que eso es equivalente a 30 milímetros de radio o 30 por 10 a la 3 metros de radio. Entonces, el primer literal es bastante sencillo, como hemos hecho hasta ahorita. Esfuerzo máximo es igual al momento, 3 por 10 a la 3 por el radio, 30 por 10 a la menos 3, dividido entre la inercia. En este caso es una pieza sólida, simplemente es pi medios por el radio a la cuarta. Obtenemos entonces como valor, estos son pascales, porque como es un número tan grande lo vamos a pasar a megapascales, dividiendo este número entre 1.000.000, que es 1 por 10 a la 6. Entonces obtenemos que es 70.73 megapascales. El primer literal entonces es bastante fácil de hacer, no es lo que estamos haciendo todos estos ejercicios. El segundo ya es un poco diferente. Nos piden el esfuerzo que siente la pieza en este punto D. Es decir, ya no estamos hablando del radio externo o de un radio interno en una pieza hueca, sino el esfuerzo que puede sentir el material en este punto en específico. Entonces, si yo le aplico este momento a esta pieza, en el centro no va a sentir nada. Pero en la parte exterior del material, si bien es donde más resiente esfuerzos. Entonces, tiene que haber alguna manera de saber la magnitud del esfuerzo dependiendo de cuánto vayamos viajando en el material. Y para eso tenemos esta ecuación, que si se fijan es casi idéntica a la que teníamos antes. Entonces el momento por un ρ dividido entre la inercia de la pieza. Y ese ρ es simplemente la distancia entre el centro del material hasta el punto que nos interesa. En este caso ya nos dan el ρ, nos informan de que quieren saber los esfuerzos resentidos a 15 milímetros del centro. O sea, nos dicen que hay un radio de 15 milímetros, que es 15 por 10 a la menos 3. Entonces, simple y sencillamente hacemos que el esfuerzo en ese punto D va a ser igual al momento, que ya nos lo dan, 3 por 10 a la 3. El radio en este caso lo vamos a reemplazar por ese ρ, que es 15 por 10 a la menos 3. Y siempre vamos a ocupar la inercia de la pieza, que es pi medios por 30 por 10 a la menos 3, toda la cuarta. Y esto va a ser igual, vamos a escribir aquí, esto va a ser igual a 35.367.765.13 pascales. Nos acostumbramos a utilizar los prefijos o las unidades más convenientes. No queremos escribir o tener un valor tan grande, entonces lo dividimos siempre entre 1.000.000 en este caso. Y vamos a tener que esto es igual a 35.37 megapascales. Este es el valor del esfuerzo que va a sentir en este punto. Ahora, el literal C profundiza un poco más y nos pide cuál es el porcentaje del momento que la pieza siente adentro de esa área que nos acaban de dar, de ese sector. Entonces, sabemos
que el momento que está aplicado va a tener un valor de 30 kilonewtons, pero puede ser posible conocer el valor del momento o qué tanta proporción del momento se encuentra en esta área. Sí, si vemos, solo es de ver la gráfica, ver la fórmula, y nos damos cuenta de que el momento siempre va a estar relacionado con el esfuerzo y va a estar relacionado con la distancia que tiene que viajar y la inercia. Entonces, en este caso es esta T la que nos interesa, la T o el momento que va en este sector. ¿Qué hacemos entonces? Entonces simplemente ocupamos los valores que teníamos antes. Sabemos que en este punto, este esfuerzo que existe aquí es el que nos interesa. Entonces el que acabamos de calcular, el esfuerzo en punto D. El esfuerzo en D va a ser igual a ese momento que se encuentra en D por ρ dividido entre la inercia. Entonces teníamos que era 35.367.765.13 igual a ese momento en D que nos interesa por ese ρ, esa distancia ρ es la que nos dieron en el enunciado, que es 15 por 10 a la menos 3, y esto lo dividimos entre la inercia. Despejando entonces tenemos que el momento en D va a ser igual a 187.5 newtons por metro. Pero la pregunta es, qué porcentaje es este momento del momento total? Entonces el momento total es 3000 newtons por metro. Este es el momento total. O sea, representa el 100% del momento que siente toda la pieza. Y el momento en D es igual a 187.5 newtons metro. ¿Qué porcentaje es este? Simplemente para obtener X hacemos 187.5 por 100 dividido entre 3000 y el porcentaje va a ser de 6.25%.